Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada tan, pero tan, para mí, especialísima, donde compartimos los hechos que están sucediendo hoy en nuestro entorno, que nos están restregando en la nariz lo que está pasando, con nuestro gran amigo Manny García. Manny, muy buenas noches. ¿Cómo tú Muy estás? buenas noches, Gustavo. Como siempre, un placer estar aquí contigo, viendo el mundo desenredarse, porque yo no lo veo enredarse. Yo creo que el enredo empezó en el 1979, cuando el Ayatollah cogió el poder y cogieron a los primeros rehenes americanos y los tuvieron más de un año, abusando de ellos, y no fue hasta que no entró Ronald Reagan que soltaron a esos rehenes. Pero ahí no terminó Irán. Irán tenía planes, y son unos planes de largo plazo. Han tenido para ellos la suerte de tener petróleo, que es un oro negro, y lo han implementado en terrorismo, en incrementar su fuerza militar. Y culpo a Reagan también. Yo culpo a Reagan porque Reagan, cuando le mataron en el 83 los 240 soldados, porque fueron, creo que, 220 Marines, hubieron 18 o 17 de lo que Naval, del Navy, y después también dos o tres de las Fuerzas Armadas. En total fueron como 240 soldados. Ah, yo creo que por el problema del petróleo, de no crear otro problema como el que tuvo Carter cuando el petróleo se... ¿Te acuerdas de los Ujú. problemas que tuvimos aquí ¿O no? ¿O en los no? 70 y pico? No hizo nada, se fue de Lebanon, de Beirut, y bueno, entraron en Granada poco después y sacaron a Fidel no, porque Fidel no estaba, pero Mm. a los soldados cubanos y eso los botaron de allá. Pero al final Irán se salió con la suya y nos mató una serie de soldados, y yo creo que eso les creó a ellos la idea de que ellos podían tirarse de diferentes formas con los Estados Unidos, y honestamente lo han estado haciendo Ujú. a través de los últimos 47 años. Y ninguna presidencia republicana o demócrata realmente lo han tomado en serio como tenían que haberlo tomado. Los republicanos le han metido sanciones, etcétera, y los demócratas, como Obama, le han dado paletas de dinero y han tratado de comprarlos. Y a estos radicales, a estos musulmanes radicales, porque es lo que son, y no Ya, estoy hablando de la religión completa. Yo tengo amigos que son islámicos y no son islámicos radicales como... radical. Pero este régimen que tiene Irán desde el 79 realmente tiene una meta: destruir a los Estados Unidos y destruir a Israel. Y posiblemente expander lo que ellos profesan ser eh, la religión de ellos a través del mundo entero. Y el que no se vaya, el que se oponga, Va bueno, es abajo, un va infidel y hay abajo. que matarlo abajo, como tú matas una cucaracha, porque esta gente realmente te tratan como si tú fueras una cucaracha. ¿Ok? Fíjate que tú mencionas hace cuarenta y tantos años atrás, que evidentemente es un marcador tácito de lo que pasó, pero esta situación de Irán no viene de ahora, es otrora, ya es milenaria. Desde ellos tienen un momento en la cual ellos se autocalifican como lo que tú acabas de decir, un clase aparte, y que ellos empiezan, y fíjate hasta lo que demuestra que esto ahora ellos le han tirado hasta a sus propios vecinos, lo cual te está diciendo que aun cuando ellos han estado y que comulgando dentro del islamismo, ¿verdad? No se mascan, no se tragan, porque le ha tirado a Arabia Saudita, le ha tirado, bueno, a toda la gente, y también los misiles que supuestamente tienen la capacidad para llegarle a Francia, a No, sí, Londres. y esas son, y ahí vienen las cosas, porque tú oyes a mucha gente que son antitrumpistas, al Partido Demócrata, que honestamente yo no he visto un grupo, vaya, si esta gente hubieran estado en el poder
durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial y antes de Pearl Harbor, yo no estoy seguro que después de Pearl Harbor hubieran entrado en guerra. Hubieran visto cómo podían llegar a un acuerdo con Irán. ¿Qué le hicimos para ponerlos en esa situación donde necesitaron atacarnos? Eso es lo que tenemos nosotros en este momento en ese partido. Y déjame decirte, hay unos cuantos en el Partido Republicano que yo no estoy muy contento con ellos tampoco. Unos La cuantos. historia nos ha enseñado una cosa, ¿ok? La historia nos ha enseñado una cosa, y es que el pacifismo, yo no sé si lo dije bien, pero, Pacifismo, sí, sí. ¿ok? Trae malas consecuencias. Y cuando este país ha estado más agresivo, ha sido más agresivo, es cuando ha tenido buenos resultados. Am, y nosotros nos hemos sentado con ese régimen demasiado tiempo. Tú dijiste una cosa muy importante. Hasta los otros días decían que los cohetes que tenía Irán no podían volar mucho más que una cierta Eh, distancia, pero llegaron a Europa porque trataron de meterle un cohete a Diego García, A que es la isla, sí. ok, es la base americana que está en Europa y llegó. Quiere decir que los tenían, aunque ellos decían que no los tenían, y mucha gente que están a favor de continuar dialogando y comprando, tratando de comprar tiempo con Irán. Y el tiempo se acaba, porque llega un momento que el tiempo se acaba. Cuando tu enemigo de toda una vida se siente que está tan fuerte o más fuerte que tú, lo vas a sentir de verdad. Déjame hacerte un paréntesis. Eso que tú acabas de decir es bíblico, es una palabra que tú mencionaste ahí. Mira, el superpoder que representa el ejército más grande, más poderoso, más tecnológico del mundo es los Estados Unidos. Y sabes que estos tipos que los han bombardeado, les han tumbado todos los barcos, están todos. Hay que reconocerle que los tipos, la mención de ellos de destruir la tienen tácita, siguen peleando, Caballeros son saben que están fanáticos. ahogados, saben que están ahogados, y siguen dando y aparecen con lancha y esconden y tiran un misil. Mira, vamos a hacer dos comparaciones. Y no estamos hablando de guapo y No, cobarde. no, Porque yo no. no voy a decir que los venezolanos que han tenido su... eh, pero el venezolano al final no es un fanático. Y fíjate que cuando los Estados Unidos entraron, acabaron rápidamente con los rusos, con los cubanos y con todo el mundo y se llevaron a Chávez. A Y con Chávez, los chinos. Chávez se lo llevó, digo, a Maduro. Eh, qué rápido se aconsejaron. ¿Por qué? Porque no son fanáticos. ¿Entiendes? No son fanáticos. Estos son fanáticos. Yo quiero decirte algo, y esto es un poco porque yo no estoy diciendo que debemos hacerlo, pero la Segunda Guerra Mundial se acaba porque a los japoneses le meten dos bombas en Nagasaki y en Hiroshima. Si no hacen eso, esa guerra se extiende porque esa gente no se iban a rendir. ¿Tú sabes por qué yo sé que no se iban a rendir? Porque cuando tú tienes un grupo de gente que antes de entrar en un avión ya les dan los derechos de muerte y le hacen un funeral, muchachos jóvenes que saben que ese avión, el propósito es estrellarlo contra un barco americano en el Pacífico. Cuando tú entiendes con el tipo de mentalidad que tú estás peleando, tú sabes que por las buenas no vas a llegar a ningún acuerdo. Salud. Y ese es el problema que tenemos con estos islámicos Pero radicales. yo sigo tú sabes, quizás no soy profeta del desastre, ni mucho menos, pero yo sigo pensando que estos tipos tienen una carta guardada todavía, que ellos tienen algún artefacto nuclear. Fíjate que lo he repetido en diferentes oportunidades. A estos tipos lo han bombardeado con todo, en todos los famosos búnkeres y todo, y han quedado desbarados. Y ellos siguen peleando. Algo, tú sabes, temerosamente, ojalá que no, que yo esté súper equivocado, evidentemente, pero hay que tener su cuidado y su respeto, porque Esta esa, guerra esa viene, palabra que dijo Trump el otro día, tajante a las 12 de la noche del martes, o sea, de ayer, y no sé qué pasó hoy miércoles, ¿dónde estamos? ¿Qué pasaron allí? Yo no quisiera ver en este momento lo que pasó con Obama, que decía, las rayas rojas aquí no pasa nada, y no, pasaba no, todo no, el yo no mundo creo, yo como no, padre por su casa, pasaba todo el mundo.
Bueno, yo creo que, mira, una de las cosas que nosotros tenemos que, y yo no sé si tus oyentes lo entienden, que obviamente este programa viene un día después de muchos hechos, y ¿Eh? hay veces que cuando nosotros anticipamos algo, puede ser que estemos mirando algo Ya pasó. O o pasando. no. So, estamos en este momento, en un momento donde están tratando de hacer un tratado para parar la guerra dos semanas. Ahora, mira, una de las cosas que yo veo donde va a haber un problema grande, acuérdate que los Estados Unidos llevan más de 2 semanas cayendo la bombazo a esa gente y los israelitas también. Han matado a gran parte de lo que es La cúpula. sí, los que controlan. Quiere decir que no necesariamente esa gente que tienen armas en las manos hoy en día en Irán están compagiados con lo que los nuevos líderes quieren. Sabe Dios la falta de comunicación que hay. Y esto es un momento muy, muy peligroso por muchas razones, ¿ok? Porque se le puede ir algo, ¿no? Que cause, acuérdate, Ahí, esto absoluto, absoluto. vaya, es como que tú estás entrando con un fósforo prendido en un lugar donde hay gas. Si lo pones donde no es, vuela la cosa completa. Esto puede pasar. Esto Yo, es, yo no soy estratega, allá arriba hay grandes, General Kane, el otro, todos son gente que supuestamente tienen todos los conocimientos a y por haber. ¿Sabes qué? Yo soy un neófito, yo soy de la escala del 0 20 a la izquierda, o sea, yo de esto no sé, pero pasar esperando 2 semanas dejándole a esta gente que piense y se sigan renovando por atrás mientras que te están diciendo, sí, vamos a un acuerdo, y la experiencia que ha habido es que estos tipos no han comido ninguna de los ofrecimientos que ha habido, siempre han seguido. Así que es un riesgo esperar, yo no lo haría, pero yo creo que depende. los Estados Unidos tienen la sumamente fortaleza en este momento que se pueden dar el lujo. Lo que tienen que tener Dios, mucho Dios cuidado quiera. en esto donde los satélites tienen que estar muy prendidos a ver exactamente qué está No, no, pasando. no, no, no. Yo ahí te voy a llevar la contraria. Todos los satélites, todos mirando, y cada rato salen lanchitas de esas por ahí y tiran cohetes y le siguen tirando cohetes a Pero los es que no vecinos. son ni los cohetes, a mí no me preocupan tanto los cohetes como lo que nuestros enemigos como China, Rusia puedan querer entrar a Irán para que entonces ellos se fortalezcan y puedan darnos Cada un día que palo. pasa, esos tipos avanzan. Cada día. Entonces, por más seguro que aquí está la super genialidad militar y todo, el tiempo es un enemigo de primera línea. Y el tiempo dirá si esto que están haciendo de darle ese impaso, o sea, ese espacio de tiempo de 1 o 2 semanas, yo creo que es un error. Vamos a ver, ojalá que estemos equivocados, ¿verdad? No, I mean, es que yo no sé, yo creo que hasta un punto esto es como opinión mía, ¿no? Que es para que tampoco piensen que los Estados Unidos están intransigentes y quieren ya destruir a este país. Y Sí, 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 posiblemente les sí. van a dar la oportunidad de recapacitar sabiendo bien que no lo van a hacer. Y que van a meter la pata y van a querer hacer algo grande y ahí es donde le vamos a caer por todos lados. Y quiero decirte algo, si esto no lo acaban debidamente, no se debían haber metido para empezar. ¿Ok? Porque yo no sé lo que puede venir en este país el día de mañana. Y Absoluto. ahí es donde está el problema. Esto lo tenemos que acabar ya. Por eso yo sigo diciendo que si sigues dándole tiempo, le está dando la posibilidad. Yo siempre he dicho esto, mi abuelo era muy refranero y él tenía uno que decía, si te vas a meter a P, te metes a P completa, si no, no te metas. Tú acabas de decir ahí, si le das el tiempo, si ellos siguen, si estamos estudiando cómo nosotros, nuestra superioridad, que no queremos destruirlo. Señor, tú te metiste en el combate y tienes que ir a demostrar que vas a hacer, le estás dando días. Los tipos allegados de la OTAN, que sí, que no, que estamos de blandengue. Ok, y le estamos dando días. Yo creo que es un error. Ojalá que me equivoque, Manny, ojalá. Bueno, yo digo esto, nosotros llevamos 47 años oyendo muerte América, Death ¿Mm? to America, muerte América, un régimen que acaba de matar más de 40.000 de sus De su propia gente. ciudadanos. Han matado muchachos que eran campeones de Olimpiadas y los han ahorcado en público. Han matado mujeres, han matado.
¿Qué tú piensas que esa gente que son capaces de hacerle eso a su propia eh, ciudadanía nos van a hacer a nosotros o a nuestros hijos? ¿Ok? ¿Tú de verdad piensas que ellos tendrían la piedad con nosotros si ellos tuvieran el poder superior que tenemos No, nosotros en este momento? ¿Tú no. crees que ellos hubieran esperado 47 años para meterle mano a los Estados Unidos? Ya lo Yo, hubieran hecho hace rato. ¿Y quieres que te diga algo? No lo hubieran pensado dos veces, lo hubieran aplaudido. ¿Ok? claro, Ese claro. es el gran problema que tenemos. Y aquí en este país, que estamos muy cómodos porque no hemos visto una guerra desde Vietnam y realmente no hemos tenido guerras adentro del país. Dentro de Estados Unidos Porque aquí nunca ha habido una guerra. aquí no. La vemos por televisión. Aquí vimos lo que pasó, ok, en Pearl Harbor, pero Pearl Harbor no es parte de los 50 estados, sí es parte de los 50 estados, pero no está conectado, ok, está en el Pacífico. Ok, ok, tuvimos el 9/11, que debía haber sido el 9/11 una llamada a, oye, despiértate, que esto no es lo que parece. A Bin Laden en el 98 Clinton lo pudo haber matado. Y lo debía haber matado después de lo que le hizo a USS Cole, donde murieron, creo que fueron Sí, 19 era, soldados era americanos un que destructor. estaban en Yemen cargando petróleo y se les metió un suicide bomber, vino por Al-Qaeda y explotó y con ello le abrió un hueco. El barco no se hundió, pero le abrió un hueco al barco y mató a 19 soldados. Eso debía haber sido suficiente para haber cogido a ese hombre y haberlo colgado. Ah, no, tuvimos que esperar al 9/11. Entre paréntesis, tú mencionaste un suicida, ¿verdad? Un bomber suicida. Aquí lo tenemos escondido que pasaron por la frontera y todavía no sabemos dónde están. O sea, Hemos tenido una frontera abierta, un, no hemos una, importado. y, Aquí los demócratas están destruyendo este país. Y yo lo digo porque las ideas estúpidas estas de tener una frontera abierta, de dejar que toda esta gente que tú no conoces entren al país, ¿ok? Es ridículo. Ok, es ridículo. Es algo que yo nunca pensé que lo iba a ver pasar en nuestro país. Y por eso tienen la aceptación que tienen, que todos los días cuando tú miras los números, yo sigo oyendo cómo ellos van a ganar en, sí, sí, en, sí, sí. en el midterm. Estoy Eh, oyéndolo, el pero cuento de todavía ellos. no he visto la plataforma de ganar que ellos tienen, porque tenerle odio a Trump, criticar a Trump no es una plataforma. No. Yo quiero ver cuáles son los las iniciativas que van ellos a traer para realmente llevar un cambio positivo en este país. ¿No lo tienen? Bueno, ya yo vi dentro de eso a una prima tuya muy famosa que ya se está postulando para presidente de los Estados Unidos. Sí. Increíble. La Kamala Harris ya dijo que sí, que ella va a ser, y públicamente Mira, a mí lo que me encantaría es que por primera vez desde 2008, porque no lo fuera han ella, tenido, ¿verdad? quiero decirle a demócratas que tengan una primaria válida. Por Ujú, primera vez ujú. después del 2008, porque después que Barack Obama entró y le quitó a la señora Hillary, ustedes quieren no quieren emperadores. Bueno, esa iba a ser una reina, porque ella no ganó en el 16 la primaria, se la compró, Claro. ¿ok? La compró, probado por los correos electrónicos que se escaparon antes de la convención. ¿Ustedes saben por qué perdió? No porque los rusos ayudaron a Trump. Claro. Ese fue un cuento chino que metieron, ¿ok? Para justificar la pérdida que habían tenido, ¿ok? La realidad, perdió porque realmente no tuvo una primaria válida donde realmente tú pruebas que de verdad tú eres el candidato que todos los demócratas quieren. Pasó lo mismo en el 2020 cuando se lo dieron a Biden. Los delegados se los dieron porque Biden, si no, iba a tener una confrontación con Bernie Sanders y Barack Obama no quería eso, porque hablando claro, Barack Obama no iba a poder controlar a Bernie Sanders como controló, porque en mi opinión él llevó el mandato en el 2020, después del 2020 de la Eh, barbaridad que eh, hicieron. Él ¿Ok? manejó, Fue él el manejó tercer, a Biden y comparsa como sí, títere. fue su tercer término. Yo estoy convencido de eso. Ahora, siguiendo en el 24, cuando
le metieron, como dijo el hijo de Biden, porque dijo que Biden le habían echado, lo habían inyectado antes de pero el viejo no pudo despertarse para el debate. Ujú. La pusieron a ella empujada, pero ella no tuvo una primaria. Yo le digo a ustedes que si hay una primaria válida, esta vez ella no queda en tercer lugar. Puede ser que En haga un tercero, papel un poco mejor del que hizo la primera vez que corrió, que fue la primera en salirse, pero yo no creo que llegue a tres. por supuesto. Por supuesto. Es más, Es si una va mujer como candidato, completamente deberíamos incompetente. decir que vamos a ganar absoluto. Así que esperemos que fuera ella para estar sobre seguro. Pero en una primaria, como tú dices, ella no, que en tercero, ni en décimo, eso va para No, afuera. no, ay, mira, ella tiene lo que le llaman name recognition ahora porque la conocen, porque y aquí hay mucha gente que votan y no conocen a nadie y no prestan atención y no hacen nada, pero van y votan de todas formas. Claro. Y van a ver el nombre de ella y lo van a apretar. So, ella va a tener votos. Yo no te voy a decir que no vaya a tener votos porque ella tuvo con 1 billón de pesos que se gastaron más 1 billón de pesos en esos 20 y pico de días. Y creo que todavía deben parte de ese dinero. No, 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 si se quedaron sin 1 kilo. Vaya, fue una campaña ridícula porque al final esa mujer no tenía aceptación ninguna. Mira lo que pasó en el Canal 4 cuando la entrevistaron, que tuvieron que cambiar completamente lo que ella había dicho y a editarlo, porque es que la mujer se da unos enredos ella misma que yo no De madre, entiendo. de madre. No, no, malísima. Pero volviendo a esto que estamos pasando en este momento, que posiblemente es uno de los hechos históricos que van a estar hablando en Por 100 largo años tiempo. en este país y van a estar estudiando qué pasó con esta guerra y por qué vino y todo lo demás. Dos cositas que te voy a decir, que estoy oyendo en las redes sociales y me hace gracia. Ahora Trump ya no es títere de Putin, ahora es títere de Netanyahu. Sí. Coño, como cambian los títeres, parece que se vendieron, ¿no? Porque tú cuando tienes un títere, si es tuyo y yo lo quiero, tú me lo vendes, ¿no? Pero qué casualidad que ahora, porque Putin obviamente no está en ningún acuerdo con este problema con Irán. Irán hasta un punto era un aliado de la Unión, iba a decir la Unión Soviética, de los rusos y de los chinos. Pero al final ninguno tiene el poder para parar lo que está parando. Bastante lío tiene eh, Rusia en Ucrania. Y también, entonces, también vamos a tener cómo esto va a afectar las relaciones nosotros con los países europeos que llevan muchos años después de la Segunda Guerra Mundial pegados a la costilla de los Estados Unidos para su defensa. Chupando de los Estados Unidos. Son Exactamente. chupópteros, como dicen en Venezuela la palabra. Pero mire, el gran Déjame hacerte la aclaración. Tú mencionaste que tanto Carter como todos los que estuvieron allí fueron los que le dieron la entrada. Y luego vino Reagan, que después fue el que los paró en la famosa cuestión aquella de los rehenes de Teherán, todo eso. ¿Sabes qué? No es solamente de la parte de republicanos que hayan hecho algo. Por ejemplo, el avance de China, la apertura de China se la debemos a Richard Nixon cuando dijo abran a China, que fue el que primero que fue allá, y luego la conveniencia de Kissinger cuando hicieron todos los famosos, que por eso Bueno, tenemos la idea es que las relaciones económicas van a ser más fuertes que las cosas que nos definen para guerra, ¿no? ¿Mm? Ah, si nosotros tenemos una relación fuerte con otro país económicamente, nos vamos a llevar mejor con ese país, aunque tengamos filosóficamente diferencias. Pero yo no veo a los chinos con No, esa. no, ahorita Los en este chinos momento, ellos quieren que la economía de ellos domine el mundo exacto. entero. Ellos tienen una ventaja que no tenemos nosotros. Exacto, y ellos lo que están es en observación a ver cómo le sacan provecho a la situación, porque ellos quedaron dañados con la cuestión del cierre de Hormuz, porque el petróleo que ellos le compraban a los iraníes. Pero tenemos a gente emergente peligrosa que no se menciona, pero están saliendo en las noticias todos los días, pequeñas referencias, que es Corea del Norte. Tenemos enemigos, tenemos circunstancias que son apremiantes, y yo, para tal punto que el programa ya está por llegar al final, yo sigo pensando que el darle tiempo al enemigo
jurado es un error. Ojalá que Mira, yo ¿quieres que llegue te diga a... una cosa? ¿Quién fue el que dijo, qué ruso fue? Fue Lenin, el que dijo que los Estados Unidos no lo iban a tener que conquistar, se iba a pudrir como una manzana podrida y se iba a desbaratar como una manzana podrida. Creo que, no me acuerdo que, no creo que fue Lenin, puede haber sido Nikita Khrushchev el que lo dijo, tengo que mirarlo después. Y posiblemente alguna gente me está diciendo ahí que está viendo, fue fulano. Bueno, perdón, no estamos, no tenemos esa habilidad todavía, vamos a el esperar un programa no poquito. está escrito ni hay un No, guión todavía. para esto, esto está Pero saliendo. eso, pero yo les voy a decir una cosa, el problema de la ignorancia en este país es tan grande a través de los colegios, a través de las décadas, que aquí hay muchas personas que no tienen ni idea por quién votar y votan con emociones y votan por eh, cualquiera. Y esa es a lo que yo iba, la ventaja que tiene China por arriba de nosotros, Rusia por arriba de nosotros y muchos de estos países donde realmente controlan dictadura es que siempre van a tener líderes competentes. Escúchenme, no necesariamente buenas personas, No, porque no, tú tenés un animal, ¿ok? Es hijo del KGB, es un asesino, pero competente e inteligente para la posición que tiene, garantizado. claro. Nosotros no siempre hemos tenido ese tipo de liderazgo. ¿Ok? Mira lo que los demócratas presentaron para la presidencia en esta última elección. ¿Ustedes de verdad piensan que esa persona está a la capacidad de pararse en firme contra un Xi o contra un Putin? Por Y favor. ahí está de que quiere otra vez. Entonces, el punto es ese, lo que tú estás diciendo es la realidad. La gente aquí vota por pasión. Pasa ahora la gasolina, aunque no vea todo el panorama, pero como le está afectando 2 pesos en 2 meses por la gasolina, no lo que pasó en el año 70 y pico, que tú lo mencionaste al principio, pero se dejan llevar por esa pasión. En esos países hay un tipo que cuando está gobernando no piensa en el costo político. Aquí, los políticos de aquí, todos son temerosos de, no, el costo político. No, señor, el costo político es estarlos teniendo ahí entronizados por años, 2 años, 3 años, te vas para afuera y aquí no hay costo político. O trabaja o te hunde, no vas a regresar. Nos quedan 5 minutos. Mario, el programa ha sido extremadamente dinámico y te agradezco el calor que se le ha infringido aquí porque todo está por verse. Económicamente, ¿cuál es la situación? Y siempre yo al final voy, porque eso es uno y es el campo tuyo experiencial, evidentemente, pero es una de las cosas que sí, Los intereses todavía se están manteniendo bastante estables en este momento. Obviamente, los federales han aguantado un poquitico las bajadas de los intereses, cuyo, vuelvo a repetir, impacta los intereses de corto plazo, los intereses variables, pero no los de 30 y 15 años exactamente, que son con los que se compran las casas. Pero lo que yo sí veo es que la gasolina, obviamente, en este momento, por lo que está pasando, se ha disparado. Si se llega a un acuerdo, como están tratando de hacer y abren Strait of Hormuz otra vez, yo creo que pronto vamos a ver una bajada en los precios de la gasolina. Y eso obviamente va a calmar la posibilidad de más inflación y espero que sigan la trayectoria de seguir bajando los intereses. Si ustedes no sé si saben, salió el reporte de los trabajos y fue muy positivo el último que salió. Hubieron muchos trabajos creados, mucho más de la expectativa. Quiere decir que todo eso es una buena señal. Todavía los planes de los taxes de Donald Trump se están llevando a cabo. claro, Ahora, cuando uno haga hacer los taxes, van a ver, yo creo que más dinero en el bolsillo de cada persona, pero sí, obviamente el gobierno sigue cerrado. Esta gente no acaban de llegar a un acuerdo que están ahora pagándole, ya parece que llegaron a un acuerdo para abrir el gobierno, pero todavía creo que el Senado no se ha juntado para tomar los votos finales, pero se le está pagando al TSA, gracias a Dios, porque el presidente Trump dijo esto no va a seguir y buscó la forma de hacerlo con un decreto de emergencia.
pero Y inmediatamente salieron los demócratas a decir que era un acto ilegal, que no sé, y los ilegales son los degenerados, son ellos. Imagínate que trata de resolver de todas maneras, palo porque bobo o palo porque no bobo, siempre le van a tirar. a todos Este, ellos les están pagando, ellos no han dejado de cobrar un cheque. sí, una pregunta que te voy a hacer. Y yo sé que tú tienes un programa de radio en la cual tú explicas mucho de este tipo de cosas. ¿A qué horas y cuándo es el programa? El programa mío de radio es en La Poderosa todos los martes a las 11:30 de la mañana, de 11:30 a 12. Mortgage con Manny y Alex, porque ¿Mm? Alex lo hace conmigo, lo hacemos juntos. Es un programa que tratamos de traer mucha información sobre compras de casa, refinanciamiento, etcétera, las diferentes formas que hay para sacarle el agua al coco, porque no todos los clientes trabajan de la misma forma. Hay algunos que trabajan por su cuenta, otros que trabajan con un 1099, otros que trabajan con un W2. En otras palabras, los trajes no le sirven a todo el mundo igual. Por Absolutamente. eso hoy en día, gracias a Dios, a alguien se le prendió el bombillo y dijo, oye, en vez de vender los sacos y los pantalones juntos, porque no todo el mundo tiene el dinero de hacerse Claro, un traje hecho ok, vamos a vender los trajes a los pantalones y la parte de arriba separada para que cada persona pueda escoger lo que mejor le queda. claro. Eso fue brillante, porque eso tú sabes que antes no lo hacían. Si tú no ibas a un sastre y te hacías un traje a tu medida, tenías que ir. Y si eras como yo, un 52 de espalda y de hombro, ¿ok? Y un 34 de cintura, el pantalón me bailaba. Tenía que desmasarlo y hacerlo nuevo. Y Claro. era un lío. Pero bueno, Oye, en el programa, a título de alegre, tú mencionas siempre a la juguera. Yo quiero ir a la juguera. ¿Dónde puedo ir? Porque ya yo estoy enamorado del bueno, no, pastelito de si vas a ir a guayaba la y de las juguera, croquetas. no, pero si vas a ir a la juguera, tienes que ir conmigo. Ah, por supuesto, No, por entonces, supuesto. tú me vas a decir un día en la juguera que está en Miller y la 102 Avenida, Ok. Miller y la 102 para las personas que nos están escuchando, y la verdad que a mí me encanta la variedad de comida que hay ahí, pero nos vamos a comer una frita juntos, deja que tú veas eso. ¿Te gusta la frita? Está tomada la palabra aquí públicamente, así que después cuando yo lo llame no me diga que está ocupado. Hacen tremenda frita. Yo Eh, lo he dicho en el aire y van bastante gente a buscarla a través de La Poderosa y eso, pero sí, te voy a invitar, vamos a ir un día. Nos quedan 35, 40 segundos. Gracias, mi hermano, por todo esto. El programa de hoy, te vuelvo a decir, está sustancialmente picante. De verdad que sí. Por favor, señores, compartan el programa, permitan que este esfuerzo que hacemos, no un profit, aquí nadie gana dinero con esto, es una sensación de voluntad, de deseo, porque este país vaya adelante, que es nuestro hogar. No tenemos alternativa para coger una base e irnos para otro lugar. Mi hermano, un abrazo. Cuídate, Gustavo, y cuídense a todos ustedes. Espero que pasen una linda noche. Y que mañana estemos bien y que todo salga bonito para toda la humanidad. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en la siguiente oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in
still there. Oh, say